el hilo de la explicación, comenzando un poco de nuevo desde el índice, básicamente retomar el tema comentando que habrá 3 partes en esta webinar. Primero, habrá una parte relativa a describir los 4 módulos de secciones que tenemos, luego habrá una parte teórica y luego habrá una parte práctica a través de un ejemplo. Entonces, a la primera parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos 4 módulos de secciones. Ya me disculparéis, no sé si antes había oído bien o mal, tenemos algún problema con el audio, al principio debería estar el problema resuelto. Si ahora se me oye bien, pues genial y adelante. Los 4 módulos que tenemos, los 2 primeros son de aplicación muy concreta, las secciones rectangulares y secciones circulares, y en esta exposición sobre todo nos centraremos en los 2 últimos, pero sobre todo en el último, secciones simples y compuestas, que son módulos muy genéricos que ya permiten el análisis de cualquier tipo de sección. ¿Cuál es la diferencia entre el módulo de secciones simples y el módulo de secciones compuestas? Pues lo que veis aquí, que el módulo de secciones compuestas permite trabajar con más de un contorno y permite trabajar con varias fases constructivas. Estos módulos de secciones los podemos ahora ver aquí, cómo se accede a cada uno de los 4 de ellos, cada uno de ellos. Abro el programa, aquí tenéis, el programa tiene una estructura modular y entonces pues cada uno de estos iconos es un módulo distinto. A los 4 módulos a los que me refería antes son estos 4, que son secciones rectangulares, secciones circulares, sección simple y sección compuesta, ¿no? Entonces, como decía antes, bueno, ahora hago un ejemplo de cada uno. Los módulos de secciones rectangulares, abro un ejemplo aquí rápidamente, pues tiene un enfoque muy directo, o sea, tiene una utilidad enfocada ya a lo que es el cálculo de una sección rectangular. Lo mismo que las secciones circulares, también tiene un interface ya muy hecho a medida para el tratamiento de una sección que claramente pues es circular y en este sentido pues no tiene ningún otro misterio. Pero nosotros vamos a lo más genérico, que son los módulos de secciones compuestas y secciones simples. Estos 2 módulos, el de secciones simples y secciones compuestas, tienen un interface muy parecido. O sea, si los abro y los comparo, este sería el de secciones simples. Si abro el de secciones compuestas, pues lo pongo aquí a la derecha y básicamente pues tiene el mismo tipo de interface y, como digo, pues en realidad este viene a ser un caso particular del caso más genérico, que es el de secciones compuestas, que es el módulo pues, que vamos ahora a abordar. Vale. Volviendo a donde estábamos antes, al libro de exposición, estos módulos son muy potentes en cuanto a, como lo veis ahora, permite, este es un poco el resumen de la potencia y el alcance de los módulos de secciones. Como veis aquí, pues permite un número cualquiera de contornos y de aligeramientos, además de forma genérica. Cada contorno puede tener un material absolutamente distinto, permite armaduras pasivas y activas, secciones de hormigón armado, pretensado y postesado y luego también acero estructural. Se calcula de forma automática todo lo que es el tema de las deformaciones por retracción y fluencia, es decir, la radiología del hormigón. También permite calcular de forma automática, de acuerdo con las expresiones de la normativa, lo que es el tema de las pérdidas de pretensado, ya sean instantáneas o diferidas. Permite, veremos un ejemplo de ello, pues un proceso constructivo con gran casuística. Podemos hacer hormigonados, pretensados, acciones permanentes, variables, de temperatura a lo largo del tiempo. Y luego además, bueno, de forma particular incluso también como un tema así concreto, también permite lo que es la definición de hormigones con fibras. Vale. Esta diapositiva que veis ahora, pues son 6 ejemplos que permiten visualizar de forma rápida lo que se puede hacer con estos módulos de secciones. Es decir, aquí tenéis pues un ejemplo de una sección de hormigón armado, de una pila, un puente postesado, una viga pretensada en edificación, una viga de puente de vigas, ¿no? con fase evolutiva, es decir, con viga prefabricada y hormigón de losa in situ. Esto también permitiría pues, analizar 2 secciones, 2 contornos distintos que actúan
pues a la vez, solidariamente, o incluso, pues bueno, con formas diversas, ¿no? O sea, no tiene por qué estar uno encima del otro, sino incluso embebidos, etcétera. O sea, todo esto puede llevarse a cabo con el módulo de secciones. ¿Qué es lo que, cuál es el objetivo de los módulos de secciones, ¿no? O sea, básicamente, esto lo ilustra muy bien. Sencillamente es, por si os queda alguna duda, pues analizar una sección sometida a unos esfuerzos de flexión-compresión desviada, y lo cual nos permite llevar a cabo una serie de análisis que son todos los que veis aquí en pantalla, pues cálculos seccionales, cálculos tensionales, esfuerzos de fisuración, cálculos a fisuración, cálculos a rotura, diagramas de interacción, etcétera. Todo esto pues lo iremos viendo, ¿vale? Pero este sería un poco el objetivo de estos módulos. Dicho de otra forma, ¿cuáles son los cálculos que aborda? Yo creo que esta pantalla, nuestra diapositiva, sería un poco la más importante, ¿no? O sea, esto tiene que quedar muy claro que lo que hace un cálculo, el módulo de secciones, hace dos tipos de cálculos posibles. Hace unos cálculos en servicio y unos cálculos en rotura, ¿no? Los cálculos en servicio significa que, aplicados unos esfuerzos, se analizan las tensiones producidas en la sección, ¿no? Con lo cual, el resultado final son unos planos de deformaciones cuyas tensiones integradas pues, se corresponden con los esfuerzos aplicados. El otro tipo de cálculo es un cálculo en rotura, ¿vale? Que es sencillamente, a partir de unos esfuerzos, pues obtener el plano de rotura, es decir, verificar si una sección es capaz de resistir unos esfuerzos más graves. Con lo cual, el resultado final ya no sería unos planos en tensiones, en deformaciones, sino unos planos en rotura. Este es un poco la idea más importante de toda la exposición. Esta otra diapositiva o esta pantalla, pues lo que viene a decir es que los dos tipos de cálculos que tenemos, que comentaba antes, cálculos en servicio y cálculos en rotura, pues, a ver, aquí hay un tema importante. El programa, como veremos, pues trabaja con varias normativas, centrándonos en los eurocódigos y en la norma ASTO. Aquí lo que viene a decir este resumen es que estos cálculos pues, se llevan a cabo según las situaciones previstas en cada normativa. Es decir, en servicio, pues naturalmente en los eurocódigos trabajaremos o hablaremos de estado límite de servicio, y en la normativa ASTO directamente del estado de servicio. En cambio, en rotura, pues hablaremos en los eurocódigos de situación persistente accidental, y en cambio, si utilizamos la norma ASTO, las comprobaciones se llevarán a cabo en resistencia o en el estado límite de evento extremo, ya sea uno o el 2. Bien, ahora ya entramos dentro de lo que sería la segunda parte de del webinar, que tiene que ver con la parte teórica. Os pido 5 o 10 minutos de paciencia antes de entrar un poco a saco con la descripción de un caso de ejemplo con el programa. Yo os quiero hablar ahora de los materiales, porque los materiales es la parte esencial, ¿no?, del programa. Entonces, los materiales que se consideran dentro del módulo secciones son los que veis aquí: hormigón, armaduras activas y pasivas. También podemos trabajar con acero estructural y, como comentaba al principio de la exposición, no sé si me habéis podido oír porque el audio no me funcionaba bien al principio todo, pues también incluso damos la posibilidad de trabajar con un hormigón con fibras, que luego hablaremos de él puntualmente. Entonces, a nivel de materiales, yo os quiero hablar ahora de una serie de temas que son los que competen para entender un poco el funcionamiento del programa. Quiero hablaros brevemente de las bibliotecas, de cómo están montadas. Quiero hablaros de los parámetros de cada material, de la evolución temporal que se permite a dichos parámetros, de una cosa que es fundamental, que son los diagramas de tensiones y deformaciones, y una cosa que es importante, que también es cómo se considera, en función de la normativa, la seguridad, o sea, los coeficientes de seguridad, de mineración de los materiales, etc. Me adelanto, ahora quiero ir un momento al programa, pero antes que ir al programa para hablar de los materiales, quisiera anticiparme a comentar pues, esto que decía antes, o sea, lo que serían los diagramas de tensiones y deformaciones, porque es una cosa esencial. El resumen es que cada uno de estos materiales tiene un diagrama de tensión-deformación. Lo que estáis viendo aquí pues, es un ejemplo. O sea, aquí tengo los diagramas, un ejemplo de diagrama de tensión-deformación. Este sería el caso del hormigón, parametrizado según los eurocódigos, y aquí tendríamos lo mismo parametrizado
según la normativa AESTO. Ahora, a continuación, veremos los tipos de diagrama que se pueden considerar. Yo sencillamente quiero enseñar esta diapositiva. Perdona, un momento aquí abajo, pues tengo el ejemplo de lo que sería la armadura activa, unos diagramas si se utilizara los eurocódigos y unos diagramas si se utilizara la norma AESTO. Yo, como decía, quiero sencillamente destacar en esta diapositiva el hecho de la diferencia del tratamiento que se le da en función de la normativa, que es lo que aquí está escrito a la izquierda. Esto es un tema fundamental. Con los eurocódigos, los diagramas se minoran. Es decir, si aquí os fijáis en detalle, aquí está hablando de la resistencia, por ejemplo, de cálculo, el FCD, la resistencia de compresión. En cambio, la normativa AESTO no se minora. Este sería un poco el valor nominal, el valor característico. No se minoran los diagramas de tensiones. En cambio, se consideran los factores de resistencia. Y fijaros, aquí abajo pasa lo mismo. Aquí estamos hablando del límite elástico, pero esto sería de cálculo, el FPD, ¿no?, para la armadura activa, y sin embargo, cuando se usa el mismo diagrama, pero con la normativa AESTO, estos valores son nominales, no se minoran. Estos factores de resistencia, ahora paso a la siguiente diapositiva, pues aquí los veis, ¿no? O sea, sencillamente vosotros, si conocéis la normativa AESTO, pues os sonará un poco el planteamiento que allí se hace, y es que hay que considerar la armadura más traccionada, la deformación, y entonces en función de ese valor, de la deformación de la armadura más traccionada, entonces se obtiene un factor de resistencia. O sea, es una función, ¿no? Es una función que tiene esta forma con 3 ramas. De tal forma que luego, cuando se haga una comprobación en rotura, se comparan los esfuerzos de cálculo, que es el NU, ¿vale?, y se comparan con los momentos y axilas resistentes, que al final resultan, según esta ecuación, ser iguales a los valores nominales multiplicados por el factor de resistencia en función de esta gráfica. Estos 4 parámetros, bueno, son en un diálogo que existe dentro del programa, pues se pueden definir, en realidad viene por defecto, pero se puede modificar. Como veis, es un poco diferente el planteamiento, por eso vuelvo a la diapositiva de atrás, en cuanto a una normativa o a la otra. Pues, dicho esto, voy al programa y entonces, para abundar más en esta explicación de lo que serían los materiales, lo que voy a hacer es, esencialmente, voy a abrir el programa 2 veces, más que nada para que comparemos las bibliotecas de las 2 normativas, ¿no? Las bibliotecas, antes de entrar en el programa, pues hay en el menú superior, ¿vale? Entonces, aquí tengo las bibliotecas de materiales, voy a editarla, voy a modificar la biblioteca, aquí voy a hacer lo mismo. Entonces, fijaros que de entrada lo primero que puedo hacer es establecer una normativa. Aquí voy a quedarme con la norma europea y aquí con la normativa americana. Cuando lo hago, a continuación, lo que puedo hacer es editar un material de todos los posibles que hay. Como decía antes en la diapositiva anterior, pues aquí estamos hablando de acero estructural, armadura pasiva, armadura activa, hormigones. Vamos a ver lo que es un material, un hormigón, ¿vale? Escojo, por ejemplo, el H20, cualquiera de ellos, y comparo lo que es un hormigón con la normativa eurocódigo con lo que sería un hormigón con la normativa AESTO, ¿vale? Entonces, si ponemos a izquierda eurocódigos y a la derecha normativa AESTO, aquí podréis ver, pues primero, las 4 o 5 cosas que os quería comentar o destacar sobre los materiales. Primero, que los parámetros pues cambian, ¿no? Aquí estamos hablando de una serie de... Tiene una semántica diferente. Al final son parámetros muy parecidos, pero de acuerdo con la jerga de cada normativa, pues son cosas diferentes. En segundo lugar, aquí se puede ver, bueno, en ambos sitios, que cada uno de estos parámetros tiene una variación temporal. Y esta variación temporal viene por defecto. Según la normativa, las curvas
que expresan la evolución de cada parámetro en función del número de días desde que se hormigona. Pero bueno, en cualquier caso, el usuario puede cambiar estos valores, hacer una curva a medida y además lo importante es que cuando en el módulo secciones se utilizan estos valores mecánicos, pues los valores se corresponden con el día según la interpolación, ¿no? Según estas curvas temporales. Otro tema es, como decía antes, muy importante, los coeficientes de seguridad. Fijaros que en eurocódigos se piden y en cambio en la normativa AASHTO no se piden, es decir, por el tratamiento que comentábamos de los coeficientes de migración. ¿Vale? Y luego, para acabar, os quiero comentar que ahí viene lo importante. Este es un tema muy importante para la comprensión de módulos secciones, que son los diagramas de tensiones de formaciones. Entonces, desde este botón se puede acceder a ellos, ¿no? Entonces, aquí, básicamente, lo que permite este diálogo es visualizar cuáles son los diagramas posibles con los cuales se puede trabajar. ¿Vale? Recordemos, como decía antes, que un diagrama de tensión de formación no es más que una función de tensiones en función de la deformación. Pues luego ya escogeremos qué diagrama escoger, pero aquí podéis visualizar cuáles son todos los posibles. Fijaros, como decía antes, que, por ejemplo, por hacer un ejemplo, ¿no? Estos valores están minorados, por lo tanto, son distintos en función del tipo de situación que consideren, ¿no? A diferencia de normativa americana que son siempre nominales. Entonces, el planteamiento es parecido ya al resto de materiales. Os he hablado ahora de los hormigones, pero si nos centramos ahora en las armaduras, por ejemplo, las armaduras activas y edito el material, pues aquí pasará un poco lo mismo. Tenemos una parametrización distinta en función de la normativa. Y luego, además, pues también, al igual que con los hormigones, tenemos aquí los diagramas que se pueden utilizar. ¿Vale? Lo mismo ocurre con las armaduras pasivas. Aquí selecciono esta armadura pasiva, edito el material, y aquí, por comparación, podemos ver con los eurocódigos cuáles son los parámetros para una armadura pasiva y lo mismo con la norma AASHTO. Y igual que antes, pues los diagramas disponibles, en este caso son 4, tenemos un elástico, un elastoplástico, elástico con 2 ramas, plástico. Todo esto podrá escogerse, ya veremos cómo y dónde, pues cuando ya estemos utilizando el módulo de secciones. ¿Vale? Y finalmente, pues tenemos lo mismo con el acero estructural, ¿vale? Pero ya casi, para no entretenerme más, cambiamos y pasamos al siguiente punto. Entonces, perdonadme un segundo, a ver que no me veo el mouse. Cerrar aquí. Ahora, estábamos hablando de los materiales, todo esto ya quedaría aclarado. Y ahora os quiero comentar pues 3 o 4 cosas más. Donde me voy a centrar ahora es precisamente en describir un poco más a fondo lo que serían estos dos cálculos que comentaba, los cálculos en servicio y cálculos en ruptura. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llevan a cabo estos cálculos? Pues de la siguiente forma. Evidentemente, solamente lo que puedo hacer es daros 4 o 5 ideas, pero yo creo que son las indispensables o las fundamentales para tener claro lo que hace el programa. Lo que vamos a hacer es entrar en las tripas, evidentemente, porque no da tiempo. Pero las ideas son muy claras. Es decir, primero, la primera idea fundamental, que lo sabe todo el mundo y así ha de ser también en este programa, es que las deformaciones son planas, ¿vale? O sea, la hipótesis de Navier-Bernoulli pues quiere decir esto, ¿eh? Fijaros cómo aquí aparece en esta figura, que aparecen 2 planos, porque claro, la deformación incremental es plana, pero cada contorno tiene su plano, con lo cual cada contorno puede tener un plano distinto. Bueno, esto es obvio, pero vale la pena ponerlo o recordarlo. Si nos centramos en el cálculo en servicio, esto no es más que insistir en lo que se ha dicho antes. El objetivo es, como se ha dicho antes, obtener para un instante de cálculo dado, un día concreto, pues unos planos de tal forma
que la integración de todas sus tensiones se corresponde con los esfuerzos exteriores que están actuando. Esto sería el cálculo en servicio, a través de unos cálculos iterativos y teniendo en cuenta los diagramas de tensiones deformaciones, pues ese es el objetivo y eso es lo que se persigue y eso es lo que se consigue. Y veremos ejemplos de ello. En cambio, el cálculo a rotura es una cosa diametralmente distinta. O sea, el cálculo a rotura significa, bueno, evidentemente todos sabemos, pues llevar a rotura la sección. Eso quiere decir que yo tengo una sección, pues como este patatoide, ¿no? Entonces se le somete a unos esfuerzos, un axil, un momento de cálculo. Y básicamente lo que se hace es incrementar esos valores y entonces obtener en los puntos extremos de la sección perpendicularmente a la fibra neutra, es decir, los esfuerzos actuantes me definen la dirección alfa, ¿no? La fibra neutra. A partir de ahí vienen cantados los puntos extremos inferior y superior. Pues estos puntos inferior y superior, y esto es un poco la gracia del tema, la madre del cordero, estos puntos, que es el inferior y el superior, con una curva, que luego veremos cómo se define, esta es la línea de rotura y este es el criterio por el cual pues, se considera que una sección rompe, ¿no? Incluso podríamos hablar de esto como abstracción matemática, como artilugio, como matemático, pero este es un poco el concepto, ¿no? No es más que esto. Este concepto, particularizado a los dos tipos de secciones que podemos tener, a la izquierda las secciones de acero estructural, pues el criterio de rotura queda particularizado para las dos deformaciones, inferior y superior, pues en esta línea de rotura. En cambio, si hablamos de secciones de hormigón armado pretensado, bueno, la figura que todo el mundo conoce, que es la que aparece en prácticamente todas las normativas, pues conduce a una línea de rotura, que es la clásica, que habéis conocido siempre, y que es la que tenemos aquí. El programa, cuando tiene los momentos últimos, lo que hace es ver cuándo se llega a estas líneas de rotura. Aquí vale la pena, como punto final, a esta descripción de lo que son los cálculos de rotura, incidir, porque yo creo que, vale la pena aclararlo, ¿no? O sea, no estoy hablando del cálculo de servicio, estoy hablando del cálculo en rotura, ¿no? Entonces, en el cálculo de rotura, ¿qué ocurre cuando tenemos una sección evolutiva con varios contornos, ¿no? La cosa es un poco más complicada, pero el programa lo aborda. Es decir, cómo se concreta esto que os explicaba antes relativo a esta curva para el caso de varios contornos que van actuando en fases distintas, ¿no? Bueno, pues sencillamente quedaros con la idea de este ejemplo que os estoy enseñando, que es el caso de ejemplo que luego veremos, donde aquí tenemos una viga prefabricada sobre la cual en fase 1, esto sería la fase 1, ¿no? Que sería la viga aislada. En fase 2 tenemos la viga con el hormigón. Entonces, estas dos fases, pues las líneas de rotura son distintas, ¿no? Entonces, el programa aplica los dominios de rotura a cada continuo, a cada contorno, y al final lo que se hace es quedarse con la envolvente de todos ellos. Y esto se hace fase a fase. O sea, es decir, ya resumiendo, la cosa más fácil, la viga en fase aislada, pues aquí no hay duda. Esta sería la línea de rotura. Pero ¿qué ocurre a la viga cuando estamos en fase 2? Pues que entonces la línea azul es la que ya teníamos, pero ahora la sección global ha cambiado, con lo cual el criterio de rotura pues, es el más restrictivo. ¿Qué ocurre en fase 2? Pues que también aparece la losa y la losa tiene su línea de rotura, ¿vale? Y entonces esta también hay que considerarla. Y esto es así como funciona el programa. Seguimos un poco con la explicación teórica, ya queda poco. Sencillamente yo quiero hablar ahora de dos temas, reología y pretensado. Entonces es básicamente para insistir en que el programa, el cálculo seccional, tiene en cuenta y calcula automáticamente los efectos reológicos del hormigón, es decir, la retracción y la fluencia, de acuerdo con las expresiones de cada normativa, Eurocódigos, norma española, norma ASTO, etc. La retracción todos sabemos lo que es, o sea, el hormigón se contrae a lo largo del tiempo y, bueno, tampoco quiero entrar en muchos detalles, pues sencillamente lo que sería, aquí veis aquí abajo el esquema,
O sea, sin entrar mucho en detalle, pero imaginaros que tenéis aquí una viga y una losa, imaginaros que no hay contacto, entonces esto querría decir que hay una deformación libre, pero como tiene que luego ser compatibilizada, pues al final esto da lugar a unos planos de deformaciones incrementales. Pues todo esto el programa lo hace. Es decir, el programa hace las dos cosas. Calcula el valor de las deformaciones por reología y luego además calcula los esfuerzos internos que supone la sección final. Esto a nivel de retracción, pero es que a nivel de fluencia es lo mismo. La fluencia ya sabemos todos lo que es, que el hormigón se deforma progresivamente por acción de las cargas permanentes. Bueno, pues de una forma parecida, el programa actúa igualmente y obtiene las deformaciones finales. Y también, a ver, esto es muy sucinto, pero es sencillamente comentar que el programa no solamente permite definir hormigón pretensado o postensado, y en este caso se permite definir la acción de un pretensado, sino que además, de acuerdo con las expresiones de la normativa, calcula las pérdidas, todas ellas, es decir, las instantáneas, las elásticas, y esto lo hace de acuerdo con las expresiones de la normativa, otra vez, y luego también las pérdidas por relajación, retracción y fluencia, que corresponderían a las pérdidas diferidas. Vale. Bueno, ya estamos acabando la explicación teórica. Solamente esto es una diapositiva muy rápida. Es sencillamente para comentar, ya lo veremos, cómo que el programa también permite tener en cuenta el hecho de que una sección es eficaz. Es decir, que no toda la sección trabaja, ¿no? O sea, en la losa hay una zona en la cual pues, no se debe considerar su contribución en el análisis de esfuerzos, con lo cual esto puede hacerse. El usuario puede definir una zona donde no quiera considerar el material. Vale. Y luego, para acabar, sencillamente comentar que el programa permite lo que es el análisis de hormigones con fibras. Es decir, esto al final lo que supone es trabajar con un diagrama tensodeformacional diferente a los que os enseñaba antes, que tiene un poco el aspecto que vemos aquí, con una punta, y luego sobre todo con una resistencia, o sea, una vez roto, con una resistencia a la tracción residual permanente, ¿no? Que es un poco lo que se ve aquí. O sea, en esta figura de aquí lo que veis es que tenéis unas deformaciones, pero una vez roto, pues tenéis unas tensiones residuales permanentes, que bueno, pues es la gracia de este tipo de materiales, el cual puede ser considerado dentro de este módulo. Vale, ahora ya vamos a ver el programa y nos traemos en este caso práctico, que es una viga que tiene una historia, y la historia es que bueno, primero es hormigona en la fase 1, en la fase 2 se aplica el pretensado, que es el día 30, la fase 3 se aplica el hormigón, que entonces lo que quiere decir es que es un peso de hormigón líquido, con lo cual este hormigón, este contorno de losa, no es estructural, sencillamente es un lastre, es un peso sobre la viga y no puede ser considerado como contorno resistente. Y en fase 4 lo que tenemos es la sección ya completa. Vale. Voy a abrir ya directamente el módulo, nos centramos en la tercera y última parte de la exposición y ahora sí, viendo este ejemplo que os comentaba, que tiene las 4 fases constructivas, bueno, pues vamos a ver un poco describir este módulo. Entonces, el módulo tiene 4 partes. Tiene una parte inicial de proyecto, bueno, sencillamente abrir igual al caso, tampoco quiero aquí. Básicamente lo que sí querría decir es que el usuario es aquí donde puede establecer la normativa con la que trabajar. Y luego al mismo tiempo no solamente decidir si es norma europea o ASTO, sino que también aquí tiene la posibilidad de definir un despiece, de definir no solamente trabajar con diámetros en milímetros, sino bueno, el sistema métrico que corresponda. Estas son opciones iniciales de configuración. Pero después de este apartado tenemos ya 3 apartados que los comentaremos ahora. Casi empezamos por el final. El apartado salida es la máquina de darle a los churros, ¿no? O sea, este es el informe. Cuando nosotros creamos un informe, bueno, casi empiezo por el final ya, pero aquí tengo un informe preparado a modo de ejemplo. Esto es lo que escupe el programa una vez se ha generado
todo el cálculo, ¿no? O sea, un informe que en formato doc o PDF, pues luego lo podéis presentar como anejo de justificación de cálculo. Vale. O sea, el apartado de salida ya hemos explicado, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar en estos dos del medio y primero vamos a ver cuáles son los datos a introducir, ¿vale? Vamos a verlo, vamos a ir de arriba a abajo, ¿no? Bien, entonces, lo que serían las fases constructivas, bueno, aquí ya lo hemos comentado antes, aquí, bueno, añadiendo o eliminando fases, el usuario tiene libertad total, puede definir las 4 fases. Para cada fase, que son las que he descrito antes, pues se establece el día y luego las acciones exteriores que intervienen. Fijaros que entonces aquí pues estamos aplicando, estos esfuerzos serían los del peso propio de la viga y este de aquí sería el peso propio de la losa, ¿vale? Estas son las fases constructivas, Luego veremos que después de estos días en servicio pues se pueden añadir otro tipo de cargas, ¿vale? Y esta última columna que veis se correspondería con la posibilidad de, para cada una de estas fases, pues definir un plano de formación, bueno, es una utilidad por si se quiere, porque claro, los planos de formación también dan lugar a esfuerzos internos y también son tenidos en cuenta. Si quisiera el usuario definir una deformación impuesta, como por ejemplo un cambio de temperatura, pues estas cosas se pueden hacer. El siguiente diálogo ya habla de contornos. Cuando estamos con los contornos, como os decía, podéis definir tantos contornos como queráis y de una forma genérica, poligonal, circular, o sea, al final son puntos, o sea, podéis definir los contornos con la forma que queráis, ¿no? Los contornos, esto es importante, pues definís el material, el tipo, ¿no? Y luego aquí viene la cosa fundamental, sobre la que he insistido bastante, que es que tenemos los cálculos en servicio y los cálculos en rotura. Entonces, aquí, en este botón, esto es muy importante, este botón editar, voy a editar este, es el que me permite escoger los diagramas de tensiones de formaciones en servicio y en rotura, ¿vale? Es decir, que aquí podéis establecer cuál es aquel que vosotros deseáis, lo cual da mucha potencia al programa y mucha flexibilidad. Bien, y ya por acabar, en esta última columna, lo que se tiene que decir al programa es cuándo aparece, cuándo irrumpe, cuándo aparece cada contorno, en qué fase constructiva. Bien. Bueno, este es el tercer diálogo, lo paso por alto, porque lo hemos explicado antes, es por si quisiéramos definir contornos no eficaces, esa aquella diapositiva donde no toda la losa trabajaba, sino una parte de ella. Bueno, no tiene más importancia. Vamos a hablar de los otros dos diálogos importantes relativos a las armaduras. Entonces aquí, como veis, tenéis la posibilidad de definir tantas armaduras pasivas o activas como queráis. Una armadura pasiva, al fin y al cabo, es una barra puntual, una línea de barras o un abanico circular, ¿vale? Decís cuántas barras queréis, de qué diámetro y de qué material. Y aquí estamos en lo mismo. Es decir, desde este botón, por ejemplo, que está aquí, es donde vosotros establecéis qué diagramas de tensiones escoger para cada uno de los dos cálculos, en servicio y en rotura, ¿vale? Esto es fundamental. También aquí hay que decir en qué fase se dispone la barrita, ¿eh? Bien. En cuanto a la armadura activa, es un poco similar. Aquí tenéis la posibilidad de definir armaduras de pretensado y abajo de posttesado, ¿no? Entonces la historia es la misma, ¿eh? O sea, definís tantas armaduras como queráis, con sus coordenadas, en la sección, en el tipo de cable. Y entonces aquí tenemos otra vez la fase en la que hay que intervenir, la fuerza de tesado en el caso de pretensado, el material y por último, una vez más, pues la forma de, es decir, el tipo de diagrama a considerar, ¿vale? Para la armadura de posttesado lo mismo o parecido, muy parecido. Definiríais sus coordenadas, el día de inyección de la vaina, o sea, son parámetros parecidos, la sección, diámetro de vaina, la fuerza de tesado, ¿vale? Que entonces, en cuyo caso decís cuándo interviene, ¿no? Y una vez más, y con eso acabo, pues tenéis que escoger, o viene por defecto, pero esto es por si se quisiera modificar, pues los diagramas de tensiones de formaciones. Vale. Muy bien.
Ya solamente queda prácticamente por comentar 2 diálogos más de la entrada de datos y con eso hemos acabado, perdón, este no, quería este aquí. Sí, prácticamente para no liar un poco la explicación me centro en este diálogo. Este diálogo, más que nada, lo enseño para que veáis, como comentaba antes, que los efectos de reología, es decir, retracción e influencia, y el cálculo de pérdidas de pretensado, pérdidas instantáneas o diferidas, pues primero que el programa, el resumen es el siguiente, el programa calcula todo esto de acuerdo con las expresiones de normativa, desde aquí se puede desactivar o no, o sea, si uno no quiere considerarlo, y luego además, o sea, no solamente calcula el valor de las acciones, sino que además calcula la respuesta en las secciones, ¿no? Es decir, todo esto induce a unos planos de deformaciones y el programa los calcula, ¿vale? Entonces, bueno, sencillamente desde este diálogo de configuración pues se podría desactivar estos cálculos. Aparte, aquí pues también podéis hacer o introducir otros valores, que podríais modificar la vida útil de la sección. Bueno, esto es el contorno respecto al cual se homogeniza la sección, luego hablaremos de esto. Y también desde aquí pues podéis definir una serie de parámetros que influyen en las expresiones de cálculo para reológicas, de acuerdo con la normativa. Vale. Con esto hemos acabado la explicación del apartado de entrada y vamos ya al punto final, que son las opciones de análisis. Estas opciones de análisis son básicamente las que os comentaba antes. Vuelvo un poco al libro de explicación. Aquí, es decir, que todas estas opciones de aquí que comentábamos son exactamente las que aparecen aquí, ¿vale? Que son exactamente las mismas que aparecen aquí. Si lo preferís, esto viene a ser como un acceso directo a este apartado de análisis. Esto y esto viene a ser lo mismo. Entonces vamos a ver cada una de ellas de arriba abajo y con eso acabamos, ¿vale? El primer tema es relativo a las características geomecánicas, ¿vale? Aquí, bueno, sencillamente, donde voy a pedir una tabla, este diría que es el valor, o sea, es el dato fundamental, ¿no? Aquí, básicamente, lo que hace el programa es calcular todos estos parámetros que veis, que son áreas, coordenadas de centro de gravedad, inercias, etcétera. Y esto lo hace para cada fase, es decir, fijaros aquí, fase 1, fase 2, y además lo hace para estos 4 tipos de secciones. La sección geométrica, bruta, neta y homogeneizada. Entonces, es importante, vuelvo a la diapositiva, que veáis, un segundo, a ver, un segundo, voy a ponerlo aquí de lado. Aquí. Esto pongo a la izquierda, así casi a lo mejor resulta más explicativo. Yo que lo tengo otra vez. Vale. Bueno, sencillamente comentar que estos 4 tipos de valores, por ejemplo, el área, pues hay un área geométrica, un área bruta, un área neta y un área homogeneizada. Ahora tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero está muy claro las diferencias o los criterios de cálculo para cada uno de estos 4 tipos de secciones. Entonces, el programa sencillamente informa al usuario de estos valores porque pueda ser de su interés y luego, aparte, internamente, según necesite, los irá utilizando. Vale. Bueno, diríamos que este es un resultado preliminar, pero vamos al resultado más importante, que es el cálculo tensional. Entonces, para el cálculo tensional, ¿qué significa? Es el cálculo en servicio. Entonces, el cálculo en servicio significa que yo lo que quiero es obtener las tensiones y los planos de deformación en cada fase de la vida de la viga. Entonces, es importante, aquí tengo una diapositiva preparada, es importante, muy importante ahora que estamos aquí, que entendáis esto. En el caso de ejemplo, bueno, hemos hablado de que hay 4 fases, que son los días 5, 20, 35 y 65. ¿Vale? Aquí he puesto otra vez el diálogo donde el usuario definía estas fases. Entonces, fijaros que, bueno, aquí abajo he puesto en una línea en el tiempo, ¿no? La vida de la estructura, ¿no? Que sería
La fase 1, la fase 2, la fase 3 y fase 4. Entonces, este día correspondería al tiempo infinito, ¿vale? Y entonces aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es que el programa va a permitir conocer el estado tensional al inicio y al final de cada fase. Es decir, por ejemplo, si nos centramos en el día 20, vais a poder ver los resultados justo antes y justo después, ¿no? Lo mismo el día 35, lo mismo en el día 65. O sea, el programa analiza el inicio de cada intervalo y el final de cada intervalo. Y además, no solamente esto, sino que a nivel tensional, lo que vais a poder hacer es plantaros en un día cualquiera, por ejemplo, el día 300, aquí imponer unos esfuerzos y para este día de cálculo ver cuáles son las tensiones. Esto es lo que puede hacerse desde este diálogo, ¿no? Entonces, este diálogo tiene dos partes, una parte inferior y una superior. La parte superior es la que muestra el estado tensional correspondiente a cada fase. Fijaros el inicio y al final, ¿eh? O sea, aquí ahora lo que voy a hacer es paseándome de abajo arriba. Esto es cómo la viga va evolucionando tanto a nivel de formaciones como de tensiones. Fijaros, por ejemplo, que ahora estoy, si me centro, por ejemplo, en la fase 4, la de postesado, ahora estoy listando un momento, un instante en el cual ya aparecen los dos contornos. Entonces, en estas figuras aparece a la parte superior las deformaciones acumuladas en el instante que estoy consultando y abajo las tensiones acumuladas en el mismo instante, ¿eh? Y lo mismo puede hacerse con, como decía antes, unas acciones que vosotros queráis inventaros o considerar en días posteriores. O sea, yo tengo mi calendario, pero por ejemplo en el día 80, imaginemos que hay una sobrecarga de uso que me da lugar a un momento de 300 y entonces, pues sencillamente le doy a consulta y le doy a carga y desde aquí puedo consultar. Este 300 sería esta hipótesis, la hipótesis 2, y yo puedo ver las tensiones correspondientes a los esfuerzos que acabo de introducir. Muy bien. Insisto que esto es un cálculo en servicio y esto quiere decir que para los esfuerzos actuantes obtengo los planos de formación y las tensiones que integradas equivalen a estos esfuerzos. Vale. Sigo con la película. Quisiera saltar un momento, por contraposición, analizar un momento al cálculo a rotura. Cuando yo hago el cálculo a rotura, aquí lo que hago, aparece un diálogo donde puedo considerar varias hipótesis y aquí me fijo en un día, ¿no? El día 80. O sea, me concreto ya en una hipótesis de esfuerzos exteriores, 120 o 100. Veamos la segunda, por ejemplo. Entonces, lo que hace el programa, esto es un cálculo a rotura, no es un cálculo de servicio, con lo cual, lo que hace el programa, desde este diálogo de consulta, es obtener los esfuerzos de rotura, ¿vale? Es decir, fijémonos en este 120, que sería, bueno, aquí están los esfuerzos sumados, sería este de aquí, exacto, sería este valor de aquí, porque a este valor de acciones exteriores hay que sumar las acciones exteriores de las cargas permanentes que hemos definido previamente en este diálogo que teníamos aquí de fases constructivas, ¿eh? O sea, este 650 pues se suma a 120 y da lugar a 770. Bueno, pues aquí obtengo, para los esfuerzos de cálculo que acabo de imponer, obtengo los esfuerzos de rotura. Fijaros que aquí voy muy bien, 770 contra 3000, y luego pues, tengo el factor de seguridad. Esta información la puedo visualizar. Y entonces aquí obtengo lo que sería el plano de formación en rotura y luego las tensiones en rotura. Y aquí se me recuerda o se me menciona los valores de los momentos últimos y del factor de seguridad. Recordad que toda esta información, pues como hemos dicho varias veces, pues depende de la normativa seleccionada, ¿eh? Si estoy con Eurocódigo se muestra de una forma y si estoy con norma esto de otra. Yo quisiera insistir solamente para abundar en esta explicación del cálculo a rotura, sencillamente, abro la diapositiva otra vez. Aquí se ve.
O sea, aquí es un poco para visualizar lo que estamos haciendo. Es decir, aquí tenemos el círculo de rotura, ¿vale? Entonces, en la flecha azul, ¿vale? Casi lo vamos a ver así, la flecha azul sería las cargas permanentes acumuladas, ¿vale? Que sería la suma de todos estos valores. Esto es lo que la viga ha sufrido a lo largo de su fase constructiva, ¿vale? Y luego aquí, pues, sumamos las acciones exteriores, que serían las que yo he definido aquí. Entonces, esto es más que nada para visualizar que el cálculo de rotura pues, tiene lugar intersectando la superficie de rotura en esta dirección, ¿vale? Ya que estamos hablando de rotura, va bien visualizar uno de los resultados del apartado de análisis, que es la superficie de rotura, ¿eh? Entonces, bueno, pues sencillamente estamos hablando de intersectar pues, una línea con esta superficie 3D. Precisamente, ya que estamos hablando de rotura y con esto acabo, los diagramas de interacción no es más que los cortes de este patatoide, ¿no? Es otra de las opciones que hay en el apartado de análisis. Yo digo aquí el diagrama de interacción. Bueno, no voy a entrar mucho en detalles, solamente me pido unos parámetros de configuración como el día de instante de cálculo, algunas, etcétera, pero tampoco quiero ahora detenerme. Pero al fin y al cabo, los diagramas de interacción, conceptualmente, no es otra cosa que cortar en rebanadas pues, este patatoide. Pues este programa lo hace. Y, importante, en el día señalado. Vale. Bien. Un poco por acabar, pues comento un par de aspectos más del apartado de análisis y con eso concluiríamos la explicación de este webinar. Si me voy al cálculo de los esfuerzos de fisuración, ¿vale? Aquí, una vez más, voy a poner estas dos pantallas a la vez. Un segundo. A ver si encuentro la fisuración. Bueno, es igual. No encuentro tanto la. O sea, era por clarificar un poco más, pero no encuentro la diapositiva y es igual. Aquí, básicamente, lo que hace el programa es que yo parto de una hipótesis concreta, de un día, otra vez estamos siempre analizando las cosas en un día concreto, el día 80, pues el que sea, parto de unos esfuerzos y cuando veo lo que me hace el programa, en el análisis de fisuración, lo que me hace es, como veis, aquí hay tiene dos partes esta figura. La parte superior, que es que el programa sencillamente va incrementando estos valores hasta romper. Y entonces lo que muestra, o sea, el análisis de los esfuerzos a fisuración me muestra dos tipos de resultados, que serían los resultados de la sección justo antes de fisurar y los resultados justo después de fisurar, ¿vale? Esto es lo que veis aquí, ¿no? O sea, aquí tenemos el momento de fisuración, resulta ser 2251, ¿vale? Pero entonces esta gráfica sería antes de romper y después y una vez rota, ¿vale? Hay otro análisis también muy didáctico que sería el momento de curvatura. Es algo muy parecido. O sea, obtenemos lo que es la evolución de... Vamos a mostrar las dos. Perdonad. Ahora. Sencillamente es a partir de un axil fijo, ¿no? Y también otra vez fijando un día, pues el programa lo que permite es obtener un poco el análisis de la sección. Vale. Bueno, el último aspecto a comentar, ahora sí, y es el último resultado que ya hemos acabado, sería el cálculo de fisuración. Cuando hablamos del cálculo de fisuración, estamos hablando de que el programa lo que permite es obtener la lectura de fisura. Bueno, es decir, yo introduzco unos datos, un día, unos momentos actuantes y a nivel en esta gráfica se ve un poco lo que digo. Es decir, el programa lo que me da es, al final, la abertura de fisura, 1,55 milímetros, en este caso concreto, para una carga que actúa en un día concreto. O sea que el programa también lo da. Y cuando digo que lo da, lo que quiere decir es, otra vez, dos cosas más. Primero, que calcula el valor, pero segundo, que este valor lo calcula de acuerdo con la normativa. Entonces, en este sentido,
Y con esto sí que acabo. Un segundo, que ahora busco la diapositiva final. Aquí. Es decir, esta es la última diapositiva que pretendo enseñar. Entonces, fijaros lo que estoy enseñando aquí, que son los diálogos que son distintos en función de si la normativa es europea o americana. Es decir, se pide una información diferente según figura en la normativa, la cual es la información necesaria para obtener esos valores de abertura de fisura. Es decir, como resumen, pues que el programa no solamente calcula, sino que tiene incorporado la normativa. Las dos cosas son necesarias. Bueno, con esto me disculparéis que al principio ha habido un pequeño problema con el audio. No sé si se ha oído del todo la explicación inicial. En todo caso, aquí acaba un poco la explicación. Solamente quiero resaltar, bueno, que podéis probar de forma gratuita el módulo sección y cualquier otro programa del módulo, cualquier otro módulo del programa durante 7 días. Si no tenéis instalado el programa, pues os podéis descargar la versión gratuita y solicitar la prueba del módulo. Mañana os enviaremos un email con un link a la grabación del presente webinar. También subiremos este vídeo a YouTube, donde podréis visualizar todos los webinars. Bueno, os animamos a visitar el canal de YouTube. Por email también recibiréis una oferta, los que habéis asistido, especial para adquirir este módulo de secciones. Si tenéis cualquier duda, porque bueno, esto, claro, una hora de exposición da para lo que da, entonces no se puede traer más detalle, pero cualquier duda que tengáis, pues por email nos la podéis enviar al email que tengáis, este mismo, por ejemplo. Recordad que esto sí, que daremos un próximo webinar el 27 de noviembre, que ya será sobre vigas armadas pretensadas postesadas. Y bueno, os agradecemos el interés que habéis puesto, el interés que tenéis en nuestro software y os animamos a que cualquier duda que tengáis nos las enviéis, ya sea este webinar, sobre el uso del programa, lo que sea. Siempre, bueno, estamos en estrecho contacto con nuestros usuarios y bueno, os agradecemos todas vuestras ideas y aportaciones. Y bueno, aquí acabo. Se me despido agradeciendo vuestro interés y bueno, pues recordad, save the date, ¿no? 27 de noviembre, pues aquí estaremos de nuevo con este nuevo vídeo, de este nuevo webinar. Espero que haya sido útil y de vuestro interés. Un saludo. Hasta luego. Adiós.